Muy, pero muy buenas tardes, señores y señoras auditores de Radio Universal, la 94.7 y su red de emisoras en la región. Bienvenidos al primer programa, La Voz Constituyente, con quien les habla, Víctor Manríquez, conductor, y quien será nuestro panelista estable durante nuestros 5 programas antes de que empiece la campaña propiamente tal autorizada por el CERVEL. Tenemos acá con ustedes a el compañero José Antonio Jerez, candidato a consejero constituyente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los auditores de Radio Universal. Pues bien, parto al tiro inmediatamente aquí con la primera pregunta. Ya, vamos. ¿Para qué necesitamos una nueva constitución y no solo dejamos la que ya está? Bueno, para el conocimiento de todos ustedes, aunque esto ya se ha debatido en otras oportunidades, pero siempre es bueno refrescar la memoria, la Constitución de 1980 ha sufrido más de 56 modificaciones a lo largo de los años que lleva de vigencia, pero nunca se le ha tocado el corazón a esta Constitución, el corazón que protege el abuso. Y finalmente esto no ha sido posible porque los altos quórum que tiene esta Constitución para ser modificada, de sobre 2/3, han hecho imposible el colocar al Estado chileno al servicio de la protección de la señora, el hombre, el niño de esta patria. Y eso nos lleva a la necesidad justamente de haber motivado el cambiar la Constitución para que nuevas reglas puedan ayudarnos a mejorar nuestra vida. Porque había una serie de proyectos de ley, incluso, hagan memoria los auditores de la radio, que justamente la Constitución fue la excusa para que no se hicieran esas modificaciones. La derecha llevó varios proyectos de ley que se ganaron en el Congreso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucionales, y no se pudo avanzar con esas modificaciones legales en materias laborales, en materias de educación y otras. Por eso. Siguiendo la línea, ¿qué es eso de los 12 puntos del Acuerdo por Chile que firmaron en el Congreso? Bueno, después de que el proceso constituyente que había sido aprobado, el cambiar la Constitución por una inmensa mayoría de chilenos, sobre el 78% de los chilenos votaron para una nueva Constitución, cuando fue el plebiscito de salida, los chilenos la rechazaron por un 68%, la que se generó a través de la Convención Constituyente. Bueno, el Congreso entonces hizo una nueva modificación constitucional, porque, ojo, ahí volvemos a tu pregunta anterior, la Constitución no establece un mecanismo para su modificación o cambio dentro de la propia Constitución. Entonces, cada vez que se quiere hacer un cambio constitucional, hay que volver a reformar la Constitución para poder hacerlo. Porque no tenemos los chilenos la soberanía de cambiar la Constitución cuando queramos, no, está amarrado. Bueno, en eso se pusieron de acuerdo los distintos partidos y llegaron a esto de los 12 puntos, que es como el rayado de cancha, como la regla, como para los auditores que les gusta el fútbol, esto es como las reglas de la FIFA, ¿no? Para el fútbol. Las reglas FIFA nos dicen cómo debe desarrollarse el partido dentro de la cancha, ¿ya? Bueno, aquí se pusieron de acuerdo con 12 aspectos que debían estar sí o sí en la nueva Constitución que se va a redactar en este nuevo proceso. Entre ellos estaban que Chile iba a ser una democracia y popular, que iba a ser un Estado unitario y descentralizado, respeto a los derechos humanos, separación de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, muy importante la separación de los poderes para garantizar una democracia, reconocer a los pueblos indígenas, declarar a Chile un Estado social y democrático de derecho,
La preservación del el emblema nacional, la bandera, escudo e himno, consagra órganos autónomos para nuestro país, como son el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público, donde funcionan los fiscales, y la Contraloría General de la República, para poder controlar el poder del Estado, digamos, la subordinación de las Fuerzas Armadas, los estados de excepción constitucionales y la protección del medio ambiente. Todos esos 12 puntos se llegó al acuerdo que sí o sí tenían que estar en la nueva Constitución y no se podían tocar, no se podían sacar, no se podían eliminar. La próxima pregunta: ¿por qué el acuerdo dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho y no solo un Estado de derecho como la actual Constitución? Bueno, este es el cambio tal vez más trascendental que a la gente de repente a veces no le suena nada, ¿eh? Como que, ¿qué es eso de Estado social, democrático de derecho? Porque como que es un trabalengua medio extraño, pero técnicamente es muy relevante, hace la diferencia. El Estado de Derecho solamente se refiere a que un Estado, un país, va a regirse por la ley, ¿ya? Y que va a estar normado por leyes. Y que generalmente se utiliza también este concepto para hablar de los estados subsidiarios, donde en definitiva el Estado no tiene una participación directa en una serie de actividades sociales y económicas. Y también hay una limitada cartera de derechos que el Estado va a poder garantizar en esta medida. El Estado social y democrático de derecho, por el contrario, es una fórmula que utilizan las principales democracias europeas para señalar que el Estado va a ser un Estado con una política más bien mixta en lo económico y social, en lo cual el Estado va a estar mucho más presente para solucionar los problemas de los ciudadanos. El Estado va a poder intervenir si es necesario en la economía, en la actual Constitución. El Estado no puede intervenir en la economía, el Estado no puede generar empleos, por ejemplo, el Estado puede subsidiar a una empresa privada para que dé empleo, pero el Estado no podría, no sé, generar porque se le ocurrió nomás una empresa de cualquier índole. Por ejemplo, ya se ha hablado mucho de la empresa del litio. El Estado no podría llegar y parar una empresa del litio, necesita una ley, necesita una serie de requisitos porque está interfiriendo en una actividad económica que ya hace un privado, porque el Estado no puede intervenir en las actividades económicas. Por ejemplo, los especuladores que suben el precio de los alimentos, de los productos de primera necesidad como se le ocurre, eso el Estado es imposible que lo haga con la actual Constitución. Pero sí se podría hacer con una Constitución que el bien social está sobre todo, por lo cual eventualmente yo como Estado podría acompañar más directamente a las familias, intervenir en salud, en educación, en la economía, a fin de garantizar el buen trabajo, el trabajo digno y decente, a fin de garantizar salud, educación como corresponde. ¿Cuántas familias que están escuchando hoy día en la radio no han sufrido o han tenido que estar en largas listas de espera para recibir una atención de salud como corresponde? Que han tenido problemas para tener acceso a una educación, para que sus hijos puedan estudiar o progresar en la vida, y eso es porque el Estado por Constitución, el Estado chileno está bastante más ausente de lo que el Estado está presente en otros países del mundo. Y no estoy hablando, de repente la derecha dice, claro, Constitución comunista. No, el modelo del Estado social y democrático de derecho es un modelo que tienen democracias capitalistas europeas, como es Suecia, como es España, como es Francia, como es Alemania, Inglaterra. ¿Quién podría decir que algunos de esos países, España o Inglaterra, que son monarquías constitucionales, son comunistas? Para nada. Pero tienen ese sistema de mayor presencia del Estado para acompañar, para que si nos caemos, si tenemos una dificultad, el Estado pueda intervenir y ayudarnos. Hoy día el Estado está muy limitado para poder ayudarnos con la actual Constitución. Eso.
por otro lado también, es cierto que la nueva Constitución va a prohibir a Dios y le va a quitar la tierra a los campesinos. Bueno, esas dos preguntas son complejas. Voy a tratar de explicarlo sencillo. En realidad, ni la actual Constitución, ni el proyecto constitucional que fue rechazado, ni el que vamos a discutir en la actual constituyente, prohíben a Dios. Eso sería imposible hacer. O sea, sí, sería posible. Sí, sería posible hacerlo, pero no es la voluntad de un pueblo como el pueblo chileno. Hay que tener respeto tanto para las personas. Nosotros, ¿qué es lo que garantizamos? O nuestra postulación o nuestra candidatura respecto a estas materias, y en general está también en el acuerdo, es la libertad de elegir. Nosotros somos campeones respecto a la libertad. De hecho, yo les quiero recordar a los auditores que fueron presidentes socialistas los que promovieron la ley de igualdad religiosa que le permitió a las iglesias evangélicas operar en Chile en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica. Si hay algo que el socialismo se ha caracterizado en su vida y en su historia en Chile, es defender la libertad de los individuos para elegir. Y lo que nosotros no queremos es que se le obligue a la gente a tener fe, porque la fe no se obliga, es un don que se tiene o no se tiene, pero tampoco se le puede obligar a la gente a no creer, pues. Si usted cree en Dios y se guarda los domingos o los sábados, dependiendo si es sabatista o es una iglesia dominical, el Estado no puede a usted quitarle su derecho a creer en Dios. Y eso no está en la agenda. Por otra parte, quitarle la tierra a los campesinos por ningún motivo. O sea, los socialistas hemos sido históricamente en Chile conocidos por repartir tierra. Nosotros no le quitamos tierra a los campesinos, nosotros le damos tierra a los campesinos, para que el pequeño agricultor prospere, pueda alimentar a su familia, pueda vestir a su familia, pueda educar a su familia. Estamos preocupados de eso. Nuestro problema nunca ha sido con que la gente tenga propiedad. Nuestro problema ha sido con la gente que abusa de la propiedad, con los acumuladores de propiedad, con esas grandes empresas que empiezan a succionar y quedarse para sí todas las cosas que hacen desaparecer a las pymes. Cuando una gran empresa, cuando tú como pequeño productor le provees a un gran supermercado hortaliza de tu huerta, y ese gran empresario se demora 120 días o más en pagarte la factura, te está explotando. Contra ese tipo de actitud estamos nosotros, en contra de la actitud cabrona del que abusa de su poder o de su situación económica. No contra el pequeño propietario que hace su vida y genera la riqueza para él y para Chile, para nada. Y eso también está garantizado dentro del acuerdo de los 12 puntos, de que no se va a tocar en la nueva Constitución. Es más, se va a garantizar una protección a la propiedad privada individual. Bueno, a ese respecto que tú estás muy bien señalando, hoy día a través del Servicio de Impuestos Internos está controlado en parte, entre comillas, eso de que quien, por ejemplo, presta un servicio o emite una factura, dicen, creo que son 30 días, ahora, claro. Pero resulta que esos 30 días curiosamente se transforman en 60, porque la verdad las cosas que eso debiera de ser dentro del mismo mes que tú prestaste un servicio, no en el mes siguiente. O sea, hay un vacío en la ley. ¿Qué dices tú respecto a eso también? Bueno, por cierto, como les digo, la Constitución de 1980 fue una Constitución que consagró el abuso, y que consagró el abuso en todo. Y podríamos estar enumerando los abusos, y que los radioescuchas lo han vivido o lo han sufrido más de alguna vez. Cuando se coludieron las empresas productoras de pollo para vendernos el pollo más caro. Y se pusieron de acuerdo. El famoso caso del papel tisú, con el papel confort. Se coludieron para subirnos el precio y cagarnos a todos, digamos.
ese abuso de las grandes empresas se generan en este tipo de cuestiones. Cuando tenemos estos vacíos legales, justamente se aprovechan. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, finalmente, cuando tú le facturas como un pequeño productor a un grande, y el pequeño productor dice, ya, la ley me dice que son 30 días, pero yo, si hago esta movida, me puedo demorar 60, ya estamos abusando nuevamente. Porque ¿quién tiene que soportar? El que no tiene espalda, el pequeño, que se maneja con ahorros relativamente escasos, tiene que estar soportando 60 días sin que le paguen. ¿Y cómo financia, por ejemplo, la benzina de la camioneta para repartir sus productos si no le están pagando durante todo ese tiempo? Ahí lamentablemente nos falta mayor fineza cuando redactamos las cosas. Ahí tenemos que ponernos en el lugar del que sufre, para poder articular de mejor manera la normativa, para que efectivamente no ocurra como ocurre hasta el día de hoy, donde echa la ley, echa la trampa. Hacemos la ley y hacemos la trampa inmediatamente. Y eso en todo orden de cosas. O sea, tenemos una infinidad de casos en los cuales generamos este tipo de nexo. El famoso caso Penta, que fue una vergüenza. O sea, un ladrón de gallinas que roba una gallina para hacerle una cazuela a su familia para que pueda alimentarse, lo pueden condenar a 10 años de cárcel. Pero resulta que a los señores de Penta les dieron clases de ética por fraude al fisco, por una millonaria suma de dinero en el caso del financiamiento ilegal de la política. Entonces está mal cortado el chancho. Está en la ley del embudo. La parte ancha para las grandes empresas y los políticos que las defienden, y la parte estrecha del embudo para el resto de nosotros, para usted que escucha la radio en su casa, para mí, para ti, Víctor. Claro, al respecto de lo que tú igual estabas planteando, sucede que, si bien es cierto, hay algunas cosas reguladas por la ley común. Por ejemplo, ese tema que se dice que tienen que pagarte en un determinado tiempo y todo, pero resulta que dejan fuera, por ejemplo, las pymes. Por ejemplo, las pymes que son más chicas, los que prestan servicios de pensiones, alguien que tiene 2 camioncitos, se los arriendan a las constructoras que construyen caminos, puentes, qué sé yo, y resulta que ellos quebran y queda esa gente a la deriva. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley de subcontratación, de alguna forma, tendría que estar mejor normada, porque la ley de subcontratación, ¿a quién protege? Solamente a los trabajadores de las pymes, pero al propietario, pequeño propietario propiamente tal de las pymes, no los protege. Por ejemplo, yo he visto tantos casos, yo que trabajo en constructoras, que le trabajan al MOP, esa gente queda dando vueltas. Entonces, cuando le escriben al director regional de vialidad o al ministro del MOP, dicen, no, eso es un acuerdo entre privados, nosotros no nos metemos. Sin embargo, el servicio se lo hicieron directamente, sea o no, al fisco. ¿Qué puede decirnos? Si habrá alguna norma que regularice, ayude en esta nueva constitución. Claro, lo que pasa es que, como te decía antes, estamos en la constitución del abuso, y en la constitución del abuso, en esta constitución de Estado subsidiario, el Estado efectivamente no puede intervenir en la economía, no puede intervenir en el acuerdo entre privados. Si yo, empresa constructora grande, te contraté a ti como contratista para que me hicieras un servicio, y ese servicio después no lo terminé realizando porque me declaré en quiebra, porque hice algún chanchullo, por luquitas para acá, luquitas para allá, ya sabemos de algunas constructoras que hicieron mal las obras y para no pagar las multas se declaran en quiebra y se van. Eso no lo podemos solucionar con esta constitución. Con un Estado más presente, en este Estado social y democrático de derecho, efectivamente algo más se puede hacer, pero va a haber que modificar la ley también. No basta solo con la Constitución. Una vez que tengamos la nueva Constitución, va a haber que actualizar todas las leyes a lo que dice la nueva Constitución. Gracias. Perfecto. Y bueno, yo también despidiéndome, mañana tenemos un nuevo programa. Invitamos a los auditores de 12:30, según tengo entendido, a 12:40 horas. Y nuevamente nos encontramos con José Antonio Jerez,
candidato a consejero constituyente en representación del Partido Socialista. A la carga, compañero. Por los que trabajan la tierra. A la carga, compañero. Por los pescadores. A la carga, compañero. Por la clase obrera. A la carga, compañero. Por las madres, por los Las hijos. opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no comprometen necesariamente el sentir de Radio Universal.